acuerdo al historiador griego Dionisio de Halicarnaso, el tiempo es el mejor intérprete de toda ley dudosa. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Vamos a ver de qué se trata el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Doctora Polo, aunque ella no quiera, ese niño nació después de muerto. Eso es una creación diabólica para sacar dinero. La sangre es más pesada que el agua y si esto hoy no se arregla, va a correr sangre. Buenas tardes. Buenas tardes. Andrea, explícame por qué estás demandando a Susana y qué le exiges para resolver este conflicto. Básicamente yo le estoy demandando por el 50% de la herencia que le corresponde a mi hijo. ¿Y ella qué tiene que ver con eso? Porque el padre, que fue su pareja, me embarazó y eso le corresponde a mi hijo. ¿Tú tuviste un hijo con una persona que era pareja de esta señora? Mire, déjame explicarle cómo fue la cosa. A ver. Yo tenía un novio en aquel entonces. Yo conocí a Octavio, que es el padre de mi hijo, en un gimnasio, porque a mí me gusta hacer ejercicio y él era un entrenador. Entonces ahí pues empezamos a conocernos, hicimos una amistad y de la amistad, bueno, me di cuenta de que teníamos muchísimas cosas en común. Y entonces ahí decidimos empezar una relación. Relación que rompió una familia. Una relación que no rompió ninguna familia porque ustedes no estaban casados para empezar. Pero teníamos una relación de 25 años. Yo en aquel entonces yo tenía un novio, entonces yo decidí dejar a mi novio, así como él decidió dejar a esta señora y nos mudamos juntos a un apartamento que él tenía. Y ahí comenzamos un romance hasta que duró. Hasta que el tiempo que duró, porque Octavio desgraciadamente falleció. Estuvimos juntos por mucho tiempo, pero luego pasa de que él empezó a sentirse muy mal y cuando fuimos al doctor descubrimos que él tenía cáncer, porque él fumaba y desgraciadamente le salió cáncer del pulmón. Okay. Nosotros teníamos muchos planes, doctora. Yo no tengo padre, entonces en él vi como esa figura de ese hombre de que yo siempre estaba buscando, me enamoré de él, teníamos mucho en común. Había un montón de cosas de que él me enseñaba a mí y me encantaba estar con él. Ya habíamos hecho planes, nos íbamos a casar, estábamos pensando tener hijos, iba a ser mi primer hijo con él y entonces sucede de que el doctor le dice que tiene que empezar la quimioterapia por el cáncer de pulmón. Entonces de ahí lo que hicimos, fuimos a un laboratorio y lo que hicimos es sacar su esperma y lo congelamos el tiempo que estábamos haciendo el tratamiento. Okay. Pero desgraciadamente por su edad, ya que era un señor mayor, su cuerpo no pudo soportar la quimioterapia. Y empezó a enfermarse y a enfermarse. Y empezó a enfermarse hasta que finalmente pues falleció. Y entonces el niño no estaba concebido. El niño no estaba concebido todavía. Okay. Porque teníamos esperanzas de que... O sea, lo que hicimos nosotros es congelar el espermatozoide. Sí, entiendo esa parte, pero entonces, ¿cuándo se concibe el niño? Yo tuve un niño casi 2 años y medio de que él falleció. Porque en el tiempo de que él murió, yo estaba muy mal. Yo intenté salir con otros hombres, intenté rehacer mi vida, pero yo ya me había enamorado de él. Teníamos planes, íbamos a estar juntos el resto de mi vida, es lo que yo pensaba. O sea que tú te inseminas con el semen de este señor años después de su muerte. Exactamente, doctora Años Polo. después de su muerte, porque señora, yo estaba muy mal. Yo intenté, me puse en un estado de depresión. Yo estoy aquí sola, no tengo a nadie. Él era todo lo que yo tenía, me dolía mucho. O sea, yo intenté salir con otras parejas, pero le veía a él. Hasta a veces soñaba de que él estaba ahí conmigo, olía su perfume y no me quedaba nada de él. Yo entré en depresión, tuve que ir a ver a psicólogos, a doctores para que me ayudasen. Entonces recordé que, ¿sabes qué? Mal o bien... ¿Qué tiempo tiene el bebé? Él tiene 5 meses. ¿Cinco meses? Y hace ya 2 años que murió el padre. 2 años y medio. Fue el 1 de julio del 2008. Wow. Pero es una cosa, doctora, que nosotros quedamos un de acuerdo mutuo que iríamos a tener hijos y entonces debido al hecho de que él tenía cáncer y sabíamos que tenía que hacer la quimioterapia, que es un tratamiento que es muy duro, entonces hicimos lo de el espermatozoide, lo congelamos con el laboratorio y luego yo me hice
indemnización artificial y es cuando Bueno, quedé ¿y de embarazada qué quedé tipo, muy y qué feliz. herencia estamos hablando? ¿Qué dejó el hombre? Pues básicamente cuando nosotros nos mudamos juntos vivíamos en un apartamento que estaba bajo su nombre. Un apartamento que es mío. Todo ese tiempo él quería que ese apartamento fuera para mi hijo. No es Que íbamos verdad, a tener, no que es estábamos verdad. planeando Pero un tener. momento, No, no, ¿y no. el testamento del Señor dónde Es que está? señora, no dio tiempo, nadie sabía que tenía cáncer, todo sucedió tan rápido. O sea que el Y hombre no dejó testamento. No, porque en aquel No. entonces estábamos concentrados de que él se curase el tratamiento de cáncer, o sea, la quimioterapia. Entonces todo lo que teníamos era planes de que quedamos, nos fuimos a vivir juntos, vivíamos ahí, íbamos a tener hijos. Todo eso lo decía a mí, hasta me dio un anillo de compromiso, de promesa que nos íbamos a casar, pero Y yo tengo dos desgraciadamente anillos le pasó también. lo que le pasó. No, y yo también tengo anillos. Yo tengo una relación de Sí, 25 pero años ustedes nunca se casaron. rompe familias. Ustedes nunca se casaron. Rompe Y familias. ustedes convivieron juntos. sin Y por hijos. alguna razón le dejó a usted Pero y se deja fue su conmigo. espermatozoide. Así Por de tu simple. culpa, por tu No, yo no culpa. hice nada, yo no le obligué, yo no Te le puse una metiste pistola en la debajo de su cabeza. piel. Yo le obligué. Eres una buscadinero. No, yo no soy una buscadinero. Esto es Doctora un Polo, desastre. cuando yo me metí con él, fue por amor. El amor no tiene edad, eso ya pasó de moda, señora. Ya no estamos No, en la época de pero los Franco. hombres Ya mayores estamos en la tienen época de más ¿Y tú has dinero. aplicado para ver si el niño puede recibir los beneficios de seguro social del padre? Así es, en eso fui yo. Cuando quedé embarazada, usted sabe cómo está la economía, estaba muy mal. Entonces yo soy madre soltera, no hallaba ni una forma como podía mantener a mi hijo y mantenerme a mí. Entonces fui a la oficina de Seguro Social para ver si podía aplicar por los beneficios y me lo negaron, debido al hecho de que ya había pasado más de 2 años y pico desde que el padre murió. Muy bien. Como que muy bien. Para eso estamos ¿Por qué aquí, ¿no? No. Ok. Muy bien. Voy a hacer un corto receso y a la vuelta, pues Susana, usted responde a esta demanda. Sí. Regresamos enseguida.